Tu incapacidad para leer dice mucho de ti. Hay una habilidad que está desapareciendo lentamente y la mayoría de las personas no se está dando cuenta. No es una habilidad visible, no genera reconocimiento inmediato, no se presume en redes sociales, pero define de forma silenciosa cómo piensas, cómo entiendes el mundo y hasta dónde puedes llegar. Y hoy vas a comprender por qué tu incapacidad para leer no es solo un hábito que descuidaste, sino un reflejo mucho más profundo de cómo estás procesando la realidad. Porque leer no es simplemente pasar los ojos por palabras, eso lo puede hacer cualquiera. Leer, en su sentido real, implica sostener la atención, interpretar ideas, construir un significado. Y ese proceso, aunque parece básico, se está volviendo cada vez más raro. Estudios recientes han mostrado una disminución en la lectura profunda, especialmente en contextos digitales, donde el consumo de información es rápida, fragmentado y a la vez superficial. No es que las personas no lean nada, es que cada vez les cuesta más concentrarse el tiempo suficiente como para comprender algo complejo. Tal vez tú mismo lo has notado. Empiezas un texto, avanzas unas líneas y sin darte cuenta ya estás pensando en otra cosa. O cambias de contenido antes de terminar. O sientes que entiendes, pero cuando intentas explicarlo no puedes. Y eso no es casualidad. Es el resultado de un entorno que entrena tu mente para consumir rápido, no para profundizar. El cerebro se adapta a lo que se repite. Si constantemente saltas de estímulo en estímulo, tu capacidad de mantener la atención se reduce. Si consumes contenido breve, tu tolerancia a lo complejo disminuye y poco a poco, sin darte cuenta, pierdes una habilidad fundamental, la de sostener una idea en el tiempo, suficiente como para entenderla realmente. Aquí es donde entra algo que rara vez se menciona. Leer no solo mejora tu conocimiento, estructura tu pensamiento. Investigaciones en neurociencia cognitiva han demostrado que la lectura profunda activa múltiples áreas del cerebro relacionadas con el lenguaje, la memoria y el razonamiento. Es un proceso que no solo recibe información, la organiza, la conecta, la transforma. Y cuando eso no ocurre, tu forma de pensar también se vuelve más fragmentada. Esto tiene consecuencias más grandes de lo que parece, porque si no puedes procesar información compleja, es más difícil que puedas cuestionar lo que ves, analizar lo que escuchas o construir ideas propias. Te vuelves más dependiente de explicaciones simples, de titulares, de interpretaciones ya hechas, no porque quieras, sino porque tu mente ya no está entrenada para ir más allá. Y aquí aparece algo que no te va a gustar. Tu relación con la lectura dice mucho sobre tu nivel de autonomía mental, no en términos de inteligencia, sino de profundidad, porque no se trata de cuánto sabes, sino de cómo piensas. El sociólogo Neil Postman advertía sobre una cultura que pasa de la reflexión al entretenimiento constante. Y más recientemente, estudios sobre economía de la atención han señalado cómo las plataformas digitales compiten por mantenerte el mayor tiempo posible, fragmentando tu enfoque en pequeñas dosis de estímulo. No es algo personal, es un entorno que favorece la rapidez sobre la profundidad. Pero aquí es donde entras tú, porque aunque el entorno influye, no decide completamente por ti. Tú decides si te quedas en lo inmediato o si haces el esfuerzo de profundizar. Y ese esfuerzo hoy en día se ha vuelto poco común. Leer requiere algo que el sistema no siempre ha incentivado, y se llama la paciencia. Requiere tolerar la lentitud, la incomodidad de no entender algo al instante, la disciplina de seguir incluso cuando no es fácil. Y por eso muchas personas lo abandonan. No porque no puedan,
sino porque no están acostumbradas. Y sin embargo, ahí está la diferencia. Las personas que mantienen la capacidad de leer con profundidad no solo acumulan información, desarrollan una forma distinta de pensar, más estructurada, más crítica, más independiente. No porque sean superiores, sino porque han entrenado una habilidad que otros han dejado de usar. Ahora bien, hay algo más que debes entender. La incapacidad para leer no siempre se manifiesta como un rechazo directo a los libros. A veces se manifiesta como impaciencia, como necesidad constante de estímulo, como dificultad para estar en silencio con una idea sin distraerte. Y eso es más común de lo que parece. Vivimos en un entorno donde todo compite por tu atención. Notificaciones, videos, cortos, titulares, llamativos, contenido diseñado para capturarte en segundos. Y cada vez que respondes a ese estímulo inmediato, estás reforzando un patrón. Estás entrenando a tu mente para buscar lo rápido, lo fácil, lo inmediato. Pero hay un costo, porque la realidad no funciona así. Los problemas importantes, las decisiones relevantes, las ideas que realmente cambian tu vida, no se entienden en segundos. Requieren tiempo, requieren profundidad y requieren esfuerzo. Si no tienes la capacidad de sostener ese proceso, te quedas en la superficie. Aquí es donde se produce una desconexión peligrosa. Crees que entiendes el mundo porque consumes mucha información, pero en realidad solo estás acumulando fragmentos, piezas sueltas que no terminan de formar una estructura coherente. Y sin esa estructura, tu pensamiento se vuelve frágil. Por eso cuando alguien te pide que expliques una idea compleja, dudas, no porque no seas capaz, sino porque no has construido esa comprensión en profundidad. Y eso tiene implicaciones más grandes de lo que imaginas, porque la forma en la que lees influye directamente en la forma en la que decides. Si tu pensamiento es superficial, tus decisiones también tienden a serlo. Si no analizas, reaccionas. Si no comprendes, repites. Y eso te hace más predecible, más influenciable, más dependiente de lo que otros ya han procesado por ti. Pero aquí viene la parte más importante. Esto no es una condena, es un patrón. Y los patrones se pueden cambiar. El cerebro es plástico, se adapta. Así como se entrenó para la distracción, también puede reentrenarse para la concentración. Pero eso requiere intención, requiere que hagas algo que hoy en día es poco común. Elegir lo difícil sobre lo fácil. Volver a leer con profundidad no es inmediato. Al principio cuesta, te distraes, te aburres, sientes resistencia, pero eso no significa que no puedas, significa que no estás acostumbrado y con el tiempo algo cambia. Empiezas a sostener mejor la atención, a entender más, a conectar ideas, a pensar con más claridad y poco a poco recuperas una capacidad que nunca perdiste del todo, solo dejaste de usar. Entonces la pregunta cambia. No es si te gusta leer o no, es qué tipo de mente estás construyendo con los hábitos que repites todos los días. Porque cada vez que eliges contenido rápido sobre algo que requiere atención, estás reforzando un patrón. Y cada vez que evitas el esfuerzo de comprender algo más complejo, estás debilitando esa capacidad. Pero también es cierto lo contrario. Cada vez que decides leer algo que te exige, estás entrenando tu mente. Cada vez que te quedas unos minutos más, aunque te cueste, estás recuperando control. Y cada vez que logras entender algo en profundidad, estás construyendo una ventaja que no todos tienen. Y aquí es donde todo se vuelve más claro. Tu incapacidad para leer no es el problema en sí, es el síntoma de algo más profundo. De una mente que se ha adaptado a la velocidad, pero ha perdido profundidad. Y si no haces algo al respecto, no solo te costará leer un libro, te costará entender el mundo en el que vives, porque al final no se trata de leer más por obligación.